Ser podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. En esa delirante huida hacia adelante de Carlos Mazón, ahora el presidente de la Generalitat se ha echado en brazos de la ultraderecha, de Vox, en ese intento de ganar tiempo, tanto político como penal. Abraza sin escrúpulos lo más ultra del ideario de la formación de Santiago Abascal, el negacionismo climático, y no nos olvidemos que en el origen de todo está precisamente la gestión de una dana y la xenofobia. Tampoco es nuevo, no hay que olvidar que fue Mazón el que cerró el primer pacto exprés con la ultraderecha tras las elecciones municipales y autonómicas y que dejó a Alberto Núñez Feijóo muy tocado de cara a las siguientes generales. El objetivo entonces era sentarse en el Palau de la Generalitat Valenciana cuanto antes. El objetivo ahora es intentar que las consecuencias políticas y penales ante su gestión se retrasen lo máximo posible. Y para ello habla sin complejos y sin responder preguntas, claro, de dogmatismo climático, niega el Pacto Verde Europeo que su propio partido votó en Bruselas y relaciona, sin ningún giro literario, delincuencia e inmigración, exigiendo la lista de los detenidos durante los pillajes en los primeros días de la dana para conocer, dice, su nacionalidad. Pues con Vox quiere llevar a cabo Mazón la reconstrucción, con su huella en las cuentas de la Comunitat Valenciana, con su implicación en el destino de cada uno de los euros. Pero el acuerdo señala también y de manera indiscutible a Alberto Núñez Feijóo, cuya debilidad ha quedado más que patente al ser incapaz de diseñar la maniobra para descabalgar al presidente de la Generalitat Valenciana. Ha ido modulando su apoyo, sí, pero ha sido incapaz de dar el golpe en la mesa definitivo. Va a tener que comerse incluso un congreso del PP europeo en Valencia a pesar de haber intentado trasladarlo a otro lugar. Pero es que además va a estar obligado a responder aquí en España, pero también en Europa, si comparte el ideario ultra que tiñe la política valenciana. Feijóo ha dejado hacer a Mazón y ahora Mazón redobla el desafío a Génova. Mazón quiere que deje de hablarse del proceso judicial y se hable de su habilidad política para conseguir presupuestos, cosa que otras no pueden, dice, pero Mazón es un zombi político que ni siquiera puede pisar las calles de la comunidad que gobierna en sus fiestas más grandes. No dimitió cuando tenía que hacerlo, su jefe de partido ha sido incapaz de apartarle y ahora con el asidero de Vox pone más caro todavía su relevo. Alberto Núñez Feijóo tiene un problema y ninguna capacidad demostrada para solucionarlo. Ángeles Barceló. Hoy por Hoy Noticias. Mazón es el protagonista político de este martes aquí en España, que empieza con una nueva realidad en el mundo, justo el día en el que se espera que Trump hable con Putin sobre la guerra de Ucrania. Israel ha roto el alto el fuego y ha vuelto a bombardear Gaza. De pronto la guerra ha vuelto a la franja con un ataque a gran escala que ha dejado ya más de 330 muertos. Otra vez este sonido, otra vez Gaza, otra vez tiendas de campaña incendiadas y edificios destruidos, las morgues y teléfonos que graban para que el mundo lo vea, otra vez familias que buscan refugio y civiles que buscan cuerpos con linternas para buscar entre los cascotes a los supervivientes, otra vez las imágenes de niños tirados en los vestíbulos de unos hospitales que no dan para atender a las urgencias que llegan de pronto y donde se apilan cadáveres que no caben en otra parte. Así ha sido el ataque de pronto y por sorpresa y a gran escala, más de 330 muertos en una sola noche, cuenta el Jazeera. A esta hora el estado de shock de la población gazatí, que no esperaba un ataque así en pleno mes del Ramadán. Israel lo justifica en que jamás no ha liberado a los secuestrados que todavía tiene capturados y advierte de que si no los libera se va a abrir, las puertas del infierno se abrirán. Hamás responde que esta nueva ofensiva pone en riesgo a los rehenes. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Ser Podcast. Nos vamos en directo hasta Oriente Próximo, a Beirut, donde está nuestro corresponsal en la zona, Miguel Flores. Buenos días. Buenos días, Ángeles. Cuéntanos. Pues al menos 330 muertos en la Franja de Gaza esta madrugada, 30 bombardeos también de la ciudad de Gaza al norte a Rafah en el sur, después del estancamiento, como habéis dicho, de las negociaciones para la segunda fase de la tregua. Hamás ha denunciado una violación del alto el fuego e Israel ha asegurado que los ataques continuarán el tiempo que sea necesario y que se extenderán más allá de los misiles. Hace apenas instantes el ejército israelí ha ordenado la evacuación de varios barrios de Gaza que no habían sido atacados esta noche. Además de los niños y civiles muertos, uno de los objetivos de estos ataques ha sido Mahmoud Abu Watfa, el ministro de Interior de Hamás. En un mensaje al Consejo de Seguridad, el embajador israelí ante la ONU ha dicho:
Israel will not stop until Israel all of our... no va a parar hasta que todos nuestros rehenes vuelvan a casa. Pero el Foro sobre los Rehenes, la plataforma de los familiares de los israelíes secuestrados por Hamás, ha condenado los bombardeos de esta noche. Dicen que la reanudación de la guerra va a matar a todas nuestras familias y que la decisión de Netanyahu pasa por renunciar a la vida de los rehenes israelíes. Seguimos en el abierto, Miguel. Actualizamos los datos. Gracias. Gracias. De momento, más de 330 muertos, según las autoridades palestinas. La Casa Blanca estaba al tanto de que Israel iba a atacar Gaza y admite que Netanyahu les consultó, les informó antes de lanzar esta operación. Hamas, the Houthis, Iran, all those. La portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que quienes intenten atemorizar a Israel y a Estados Unidos, ha citado aquí la escuchan, Hamas, Irán, los hutíes, pagarán un alto precio y se desatará, ha dicho ella también, el infierno. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y es relevante además en el momento en el que se produce este ataque, justo unas pocas horas antes de que Trump hable con Putin para que acepte su propuesta de alto el fuego para Ucrania. Sí, desde luego que lo de Gaza era lo único que le faltaba a Israel para romper definitivamente el alto el fuego. Se ha negado a negociar la segunda fase de la tregua y en las últimas semanas ha vuelto a cerrar a cal y canto la franja a la ayuda humanitaria. El sector ultra que apoya a Netanyahu le instigaba para volver a la guerra y esta mañana aplauden esos bombardeos. Es relevante también el momento elegido por el primer ministro israelí para dar este paso. Tiene protestas en la calle por la destitución del jefe del Shin Bet, la inteligencia israelí, algo inédito en la historia del Estado hebreo, que coincide con investigaciones por corrupción a su entorno y también coincide con su declaración pendiente ante los tribunales. Las bombas en Gaza eclipsan estas polémicas y también refuerzan la renovada ofensiva contra los aliados de Irán, iniciada el sábado por Estados Unidos en Yemen. Todo esto, como decías, a la espera de esa trascendental llamada en la que Trump intentará que Putin pare la otra guerra, la de Ucrania. Le va a ofrecer activos del país, ya lo avisó ayer, territorio y centrales energéticas. En concreto, habla la Casa Blanca de una central en zona fronteriza y todo el mundo interpreta, aunque la Casa Blanca no lo confirme, que Trump pondrá sobre la mesa la central de Zaporilla, el mayor complejo nuclear de Europa, bajo control de las tropas rusas desde el inicio de la invasión. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Esas son las dos grandes coordenadas en las que se va a escribir esta mañana la crónica del mundo, la conversación que tengan Trump y Putin y sobre todo lo que pueda pasar a partir de ahora en Gaza con un nuevo ataque que deja de momento más de 300 muertos y con la seguridad que tiene Netanyahu de que Trump le va a apoyar después de haber dividido a la comunidad internacional. Aquí en España la noticia política está, como decías al empezar, en ese acuerdo de Carlos Mazón con Vox y en cómo el presidente valenciano ha hecho suyas ideas de Vox con el visto bueno de Génova, ideas como esta. Por ello solicitamos a la delegación del Gobierno que haga público el número total de personas detenidas por pillaje, aprovechando la crisis de la riada para robar en domicilios y comercios, siguiendo la resolución adoptada por les Corts Valencianes en fecha 11 de julio de 2024, que dice expresamente inclusión en las estadísticas judiciales del dato relativo al país del cual sean nacionales las personas condenadas. Pero antes de ir a eso... Vamos a situar la última hora de los efectos de la borrasca Lawrence, por las que unas 350 personas han pasado la noche fuera de sus casas en Málaga. En Córdoba han pedido el desalojo preventivo de 30 familias por la crecida del río Guadalquivir. Esos son los dos puntos de Andalucía con más incidencias de momento. Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. En Málaga han pasado la noche fuera de sus casas vecinos de barriadas de la capital y hoy se suspenden las clases en 2 colegios. En Córdoba se ha decretado el nivel 1 de emergencia en las zonas inundables de la capital y puntos aledaños por la crecida del Guadalquivir. Se ha dado la orden de evacuación a los residentes. En Huelva esta noche se han desalojado a vecinos del núcleo rural de Los Palmares en San Juan del Puerto. En Sevilla, Écija ha activado su plan de emergencia por la crecida del Genil. También lo ha hecho el Palmar de Troya, donde una veintena de vecinos han tenido que ser desalojados. Hay varios ríos con riesgo de desbordamiento. Está cortada la AP4, autopista entre Sevilla y Cádiz, y están interrumpidas las líneas férreas Málaga-Sevilla y Sevilla-Huelva. ¿Qué dice el pronóstico, Jordi? Que mejora donde peor ha estado en las últimas horas, es decir, en toda la cuenca del Guadalquivir desaparece la lluvia torrencial, pero se desplaza hacia el este y hacia el norte, de manera que mucha atención las inmediatas horas en el litoral de Granada, también en la provincia de Almería, más tarde en Murcia, especialmente en el interior. También aquí las últimas jornadas se ha acumulado mucha agua, de manera que atención a los ríos. A lo largo de la tarde los chubascos más intensos se desplazarán por toda la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y en el centro de la península. Especial atención
en todo el sistema central, ya que la cota de nieve va a ir subiendo y esto va a favorecer que se junte lluvia con deshielo, de manera que mucha agua para los caudales que también van muy llenos, en un día que en general será frío, sobre todo por el viento que va a soplar con fuerza, especialmente del este. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Comunidad Valenciana ha rebasado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el gobierno de Pedro Sánchez. Es evidente que la inmigración ilegal masiva necesita ser abordada con una nueva política migratoria. Necesitamos agilizar con urgencia las expulsiones de los inmigrantes ilegales. Más que para anunciar un acuerdo con Vox, Carlos Mazón salió ayer a explicar hasta qué punto asume el ideario de Vox para que le dé unos presupuestos con los que quiere mantenerse en el poder y de paso tratar de cambiar de página, para que se hable de este acuerdo y no de todas las dudas que tiene la jueza de Catarroja sobre cómo gestionó el gobierno valenciano el día de la Dana. Mazón fue el primero que pactó con Vox para llegar al gobierno autonómico y nunca podrá saberse del todo cuánto de aquella prisa que tuvo fue la que impidió a Feijóo alcanzar la mayoría que le auguraban las encuestas para las generales. En todo caso, Vox salió de los gobiernos que compartía con el PP por la migración y es en la migración en lo que ahora enfatiza Mazón su discurso después de su acuerdo con el partido de Abascal. En eso y en el rechazo, por ejemplo, al Pacto Verde que el PP europeo impulsó. Las políticas derivadas de la aplicación extremista del Pacto Verde Europeo han impuesto una asfixia legal, fiscal y burocrática para el sector primario y el industrial. Las personas y su seguridad han de estar siempre por encima de cualquier extremismo ideológico, incluso el de aquellos que aplican de manera extrema el Pacto Verde de Europa. Era evidente ayer la satisfacción en Vox. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque logran imponer su agenda y porque van a exigir aún más concesiones a Mazón. Sí, porque ya han demostrado que pueden torcerle el brazo al Partido Popular. Las prioridades son sobre todo dos: acabar con las políticas que favorezcan la acogida de migrantes y con las que luchen contra el cambio climático. Vox exigía que Mazón mostrara su rechazo en público a ambas cosas y eso ya lo ha conseguido. Cuando Vox denunciaba las consecuencias de las políticas del Pacto Verde Europeo y de la política de inmigración ilegal, era un error. Ahora hasta lo reconoce el señor Mazón. Bienvenido. Así que ahora toca negociar la letra pequeña. La ultraderecha sabe que Mazón está débil, que llega a las negociaciones agachando la cabeza, sin fuerza para negociar y quiere aprovechar para colar medidas que hasta ahora no entraban en los planes del PP. Exige recortar, como hace Trump, las partidas destinadas a cooperación al desarrollo y eliminar las que van dirigidas al desarrollo sostenible o a memoria histórica. También acabar con las subvenciones a ONGs que ayudan a migrantes e incluso dejar de financiar organizaciones pro-Palestina, incluida la UNRWA. Dice el partido que todo esto servirá para gestionar la reconstrucción, pero no entra ahí en concreciones, solo exige participar en la distribución de recursos. Hasta luego, Sara. Hasta ahora. La Dirección Nacional del PP venía de endurecer su discurso con Mazón y dicen que eso no cambia con este acuerdo, pero la verdad es que en Génova se apresuran a avalar el pacto con Vox. No solo eso, sino que para ellos abre la puerta a pactos semejantes en otras comunidades. David Junquera, buenos días. Buenos días. Otra vez Mazón le marca el paso al PP a la hora de relacionarse con Vox, pero en Génova insisten. Ellos han estado al tanto del acuerdo y a la espera de leer la letra pequeña, lo dicho por el presidente no les produce ninguna incomodidad. Borja Semper. Los valencianos van a tener unos presupuestos y van a tener unos presupuestos para afrontar un reto extraordinariamente complejo como es la reconstrucción. Y esto es algo que además se hace sin renunciar a ninguno de los principios que ha defendido el Partido Popular históricamente. Defienden que lo dicho por su varón valenciano en materias como Pacto Verde o inmigración se parece mucho a lo que lleva meses afirmando Feijóo y fantasean con la posibilidad de que este pacto de la Comunidad Valenciana se haga extensible a otros territorios como Aragón o Murcia. Hasta aquí las buenas noticias para Mazón, porque a la vez en Génova avisan de que la aprobación de estos presupuestos supone algo institucional que ellos desligan de la vida orgánica del partido. Mazón no está más fuerte que antes de anunciar el acuerdo, las cuentas no cambian la situación de Carlos, ni para bien ni para mal. El hecho es que hoy al PP se le van a presentar otro dilema sobre la inmigración y la reubicación de los menores migrantes, que es algo contra lo que ayer arremetía Mazón, como han escuchado. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Es una información de última hora. El Gobierno ha cerrado el acuerdo para el reparto de menores en las comunidades, aunque el PP se oponga. Sí, el Gobierno ha desbloqueado el acuerdo con Junts per Catalunya tras varias semanas de conversaciones e intentos y según puede avanzar la cadena SER, el Consejo de Ministros va a aprobar este martes un Real Decreto Ley para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, un pacto que va a hacer que las comunidades compartan el esfuerzo de acogida que ahora mismo soporta Canarias, cuyo sistema atiende en este momento a más de 4.000 niños y adolescentes que han llegado solos a las islas. Fuentes de Junts aseguran que la norma fijará unos criterios justos y equitativos de reubicación
cooperación para resolver esa situación humanitaria y ser más eficaces en los trabajos de integración. La modificación que tumbó la Cámara en el mes de julio con el voto en contra del PP y de los propios diputados de Puigdemont va a salir, por tanto, adelante. El Consejo de Ministros, esa es la noticia, va a aprobar el Real Decreto que permitirá la reubicación de los menores migrantes. Lo ampliamos en el abierto, Guille, gracias. Hasta luego. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. En poco más de una hora empieza en la Moncloa el Consejo de Ministros que, como les adelantábamos, va a aprobar la reubicación de los menores migrantes y que se produce después de que Pedro Sánchez haya planteado el aumento de gasto en defensa y después de que se haya conocido que el Gobierno se plantea fórmulas para hacerlo sin pasar por el Congreso. El caso es que las divisiones políticas entre los socios de izquierda van a llegar esta tarde al Parlamento, donde se debaten dos iniciativas sobre el gasto militar. Josué Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Sin ser votaciones vinculantes, pero sí muy significativas, el Congreso vivirá en las próximas horas dos debates de calado sobre el gasto en defensa. Por un lado, una proposición de ley del PP que insta al Gobierno, entre otras cuestiones, a defender la implicación europea o a cumplir con el compromiso de gasto en la OTAN. Pero también exige aprobar en el Congreso lo relativo al gasto en defensa. Y por ello, fuentes del PSOE no confirman todavía el sentido del voto, pero en caso de que la apoyasen, o al menos algunos puntos, tendríamos una foto de discrepancia con Sumar. Los de Yolanda Díaz nos confirman que van a votar en contra de esta proposición del PP, como también lo van a hacer Podemos, Esquerra o Bildu. Y es otro socio, el BNG, el que quiere saber qué piensan los grupos con este asunto. Defenderá una moción con dos puntos calientes para Sumar: rechazar el plan de 800.000 millones de euros de la Comisión Europea y abandonar la OTAN. Dos decisiones que, si bien defienden formaciones como Izquierda Unida, no ha sido verbalizada ni por la dirección ni por Yolanda Díaz. Según fuentes de Sumar, la idea es que haya unidad de voto porque quieren presentar y negociar enmiendas al texto del BNG para que no haya una imagen de ruptura al votar. Y en 10 minutos el abierto. Con Eduardo Madina, Cristina Monge y José María Lasalle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.